Un abrazo, queridos y queridas compañeras, participantes de este simposio internacional que este año está dedicado a las mujeres. Lo dedicamos a un tema tan importante como son las formas para liberarnos, para empoderarnos, para poder ser, que ha sido una lucha durante muchos años para nosotras. Y para todo esto hay que comenzar con la educación. Por esta razón, mi participación en el simposio, decidí tomar un tema, denominamos los factores que influyen a nivel psicológico en el empoderamiento de la mujer. Vamos a ver cuáles son esos factores que ejercen esa influencia a nivel psicológico, el por qué no nos empoderamos. ¿Por qué lo tomo desde el punto de vista de educación, mis queridos compañeros? La educación es un fenómeno que nos concierne a todos en todos los sentidos. Desde que nacemos, los primeros cuidados que nos dan nuestros padres, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar en los primeros años, con nuestros primeros grupos de amigos, cuando comenzamos con la escuela. Todas son experiencias educativas que van configurando nuestro modo de ser, de comportarnos. Cada uno de nosotros existen dos seres que aun cuando están inseparables, no dejan de ser distintos. Uno está constituido por todos estos estados mentales a los que podríamos denominar el ser individual que tenemos. El otro, que nos conforma, es un sistema de ideas, de sentimientos, de costumbres, que lo expresan todo de dónde nos desarrollamos, de dónde estamos integrados. Todo esto es lo que nos constituye como un ser social. Este ser social es el que forma a cada uno de nosotros y este es el fin de la educación, porque la educación tiene un fin, tiene un valor. ¿Cuál es el valor de la educación? La educación tiene un valor que es el ideal básico y actualmente este valor consiste en conservar y promocionar la universalidad democrática. Y empecemos por definir lo que es la universalidad de la educación. La universalidad de la educación no es más que darle ese significado al hecho humano, al hecho lingüístico, al hecho racional, al hecho artístico, por encima de los modismos, por encima de todas las cosas, valorarlo en su conjunto, no comenzar a destacar las peculiaridades locales, no excluir a nadie, tomarlo como un proyecto educativo que lo potencia, que lo desarrolla. Durante siglos, la enseñanza ha servido para discriminar a algunos grupos frente a otros. Siempre ha sido así, eso ha sido por generaciones. Los hombres frente a las mujeres, los pudientes frente a los menesterosos, los citadinos frente a los pueblerinos, los burgueses frente a los obreros. Siempre las castas superiores frente a otras denominadas más inferiores. Universalizar la educación consiste en acabar con tales manejos discriminatorios. Mi tema y este simposio, que se denomina la educación como vehículo para la libertad social y económica de la mujer. ¿Por qué? Porque la libertad es la clave para romper ciertos prejuicios sociales con los que nosotros nos hemos criado, nos hemos desarrollado, ¿ya? Y de la educación depende el reconocimiento de la mujer con los mismos derechos que el hombre. Cuando se habla de educación, se habla de las diversas concepciones que se tiene de educación, ¿ya? Sobre el significado. Hoy en mi caso, en mi presentación, voy a tomar el del libro de Luengo,
que luego él en su libro, que tenía como título la educación como objeto de conocimiento. Él decía que la educación era el perfeccionamiento de las capacidades cognitivas, morales, afectivas, estéticas y sociales del ser humano. Estas interactúan en el entorno propio de cada uno. ¿Para qué? Para poderse desarrollar. El nivel educacional de una persona está determinada por una infraestructura. Que esta infraestructura que son costumbres, tradiciones, creencias, pero que le permiten al individuo a potenciar sus capacidades, a adquirir y a generar conocimiento. De estos partimos para pensar que la educación es el único vehículo para la libertad social y económica de la mujer, donde históricamente la mujer ha tenido que estar sometida por la dependencia económica frente al hombre, frente a la familia, frente a los diferentes agentes externos que en cierta manera han creído siempre de que por ese motivo las mujeres hemos tenido que estar ahí con los hijos, con todo eso. A través de los años, las mujeres hemos tenido que ir rompiendo paradigmas, prejuicios y los yugos establecidos que han sido establecidos por la sociedad. Una sociedad androgenista, androcentrista, y que solo con la educación hemos podido ir en suavizando la cultura, en suavizando las tradiciones, en suavizando las costumbres, que estas eran asumidas como leyes. Hoy en día la educación ha podido transmitir conceptos como la igualdad de género, ha superado las actitudes sexistas, ha podido disminuir el mal llamado machismo, y sobre todo ha tenido que la mujer vencerse a sí misma y a sus creencias. Y esto ha hecho que la mujer se haya convertido en un agente de cambio de su propia sociedad, que es el proceso que estamos llevando. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Durante cuánto tiempo? Y de eso es que vengo a hablarle hoy. En este encuentro tan maravilloso donde todos hablamos de lo que debemos hacer para dejar de ser vulnerables, como siempre nos han llamado. Pero yo les quiero hablar cómo debemos hacerlo y cómo podemos hacerlo, cómo lo vamos a hacer. El término empowerment, empoderamiento de la mujer, se ha utilizado como una estrategia para la igualdad y la equidad. Este fue un término que fue impulsado y comenzó a dispersarse toda la idea en la conferencia mundial en 1995. Fue una de las primeras conferencias de la mujer de las Naciones Unidas en Beijing. Y allí se comenzó a gestionar el término para referirse al aumento de la participación de las mujeres en estos procesos de toma de decisiones y de acceso al poder. La mujer empoderada es una mujer capaz de transmitir su mensaje, de poder entender lo influyente que puede ser. La mujer empoderada influye en su entorno, lo cambia, lo transforma, porque una mujer empoderada se adueña de ese conocimiento y se siente poderosa y siente que puede. Entonces hay que definir qué es el empoderamiento como concepto. El empoderamiento es un proceso de transformación de competencias. Es un proceso que nos permite a nosotras transformar las estructuras sociales. Y aparte de eso, esta transformación implica dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Porque todas las estructuras que se mueven, todos los cambios son dolorosos. No hay cambio sin dolor y sufrimiento. ¿Ya? No hay. Estas estructuras que eran incuestionables en un tiempo y que eran vistas como una norma imposible de romper. Y en este proceso es donde las mujeres encuentran la posibilidad de cambiar este orden. En los 80
Algunas posturas feministas a nivel internacional relacionaban el término con el género femenino. Empoderamiento era sinónimo de mujer, de femenino. Hoy en día los planteamientos no hacen distinción, ¿ya? No hacen distinción de género. Y le voy a explicar por qué. El empoderamiento es un trabajo profundo de cambio. Romper con una serie de constructos que han estado instaurados por generaciones tras generaciones en nuestro inconsciente. Pero es el trabajo en el cual yo me aboco. Y me aboco a realizarlo tanto en hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque este es un trabajo en conjunto y se hace el mismo trabajo para ambos. A la hora de empoderarse es necesario potenciar 4 aspectos que van directamente a cambiar el punto de vista psicológico en el ser humano, sea hombre o mujer, porque de igual manera es paralelo y nos afecta. El primer aspecto es esa toma de conciencia, el aquí y ahora, dónde estoy ubicado en tiempo, persona y espacio. ¿Qué ha pasado cuando el hombre no está ubicado? O cuando la mujer no está ubicado, es donde se da este espacio de abuso, de atropellamiento, de vulnerar los derechos uno del otro. Hay que incentivar el segundo aspecto, que es el conocimiento de sí mismo. Saber cómo pienso, cómo siento, cómo actúa. Y además aprender a vivir con los saldos existenciales, con las consecuencias de mis actuaciones. Y esto tiene que ver con un conocimiento muy profundo, tanto del hombre como de la mujer. Porque a donde yo me conozco, sé cómo pienso, cómo siento, yo puedo controlarme. Puedo detenerme. Puedo permitir, pero también puedo poner límites, normas y controles. Lo tercero, la evaluación y valoración de mis capacidades y de los recursos con que cuento. Que soy capaz. Y ahí viene de nuevo el término de empoderamiento. Porque últimamente se han visto tantas situaciones de abuso. Esta pandemia, el COVID, nos ha permitido ver las carencias que teníamos, que habíamos avanzado. Y sin embargo, en estos 2 años de COVID hemos retrocedido como 20 años de lo que habíamos adelantado nosotros con nuestro desarrollo. ¿Y por qué? Porque no nos conocíamos. Porque el hecho de vivir fuera, como es la plantilla hoy de las familias, como se plantea la sociedad, que todos vivimos fuera y convivimos por un rato en la tarde, en la noche, cuando llegamos con nuestros hijos. Hoy en día el índice de violencia intrafamiliar subió exponencialmente, porque ya no estamos acostumbrados a vivir los unos con los otros. Y por último, un aspecto que es concientizar los constructos internos de la familia, las creencias que me limitan en el presente. Y ahora nosotros diríamos, ¿por qué todo esto es importante? Y les voy a decir por qué. Todas las limitaciones se crean en la infancia. Todas las creencias, todos estos constructos comienzan a formarse en la infancia. El adiestramiento de cómo ser hombre, cómo ser mujer, se crean en nuestra familia, en nuestro entorno social desde que nacemos. En la infancia es donde se forman los estereotipos, los roles familiares, ¿ya? Y todo esto es lo que origina la desigualdad de género. Y donde existe una desigualdad, hay una diferenciación en los roles familiares. Quién hace de papá, quién hace de mamá, quién provee, ¿ya? La desigualdad de derechos, donde se cree si yo proveo tengo más derecho. Por eso la mujer ha ido logrando su emancipación, ha ido logrando su empoderamiento a través de ¿qué? De esa liberación que le da el poder producir, el poder ser productiva, el poder costearse. Le ha quitado ese peso de encima. La desigualdad de sueldos que se ven porque un hombre y una mujer que ejercen la misma función dentro de un corporativo, porque el hombre es más reconocido y le pagan más que a la mujer, ¿ya?
estas desigualdades en los cargos laborales. Y como todo esto, entre muchas otras cosas que será la desigualdad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una tarea grande por delante, que es la de construir una identidad de género. ¿Cómo se construye? Desarrollando los autos. Yo le digo los autos. Y cuando hablo de autos, no son los Lamborghini, no son los Lexus, no. Es el autoestima, es el autoconcepto, es la autonomía. Es lo primero. Tenemos que comenzar a potenciarnos. Cuando tenemos una autoestima que abarca dos aspectos tan importantes como es la evaluación de mis recursos y la valoración de esos recursos. Eso me va a ayudar a mí a crear un autoconcepto, a saber quién soy, cómo soy. Y dependiendo de ese autoconcepto voy a ir a mi autonomía, de cómo yo me proyecto, me lo va a permitir. Lo segundo es que tenemos que desaprender las formas como hemos aprendido de ser mujer o de ser hombre y aprender nuevas formas. Y cuando hablamos de aprender y desaprender, vamos a hablar de unos aspectos que son importantes, como es el sentido de la vida. Tenemos que desaprender. La mujer, hemos creído de que nuestro sentido de la vida es que nacemos falla y salimos a completarnos con un hombre. No tenemos la concepción de que somos completas y que si buscamos un hombre es para acompañarnos en nuestro camino. ¿Ya? El hombre ha creído que tiene que juntarse con la mujer y que si la mujer se junta con él tiene que estar allí. Y eso es el origen de tantos femicidios que hay países con un gran índice de femicidio. Yo vivo en Chile y aquí el índice de femicidio es exponencial. ¿Ya? Hay que desaprender la formación del sentido de la culpa. ¿Por qué? Porque entre más días las mujeres lo estamos logrando, pero lo estamos logrando con un sentido de culpa. Que vamos a trabajar, pero no le exigimos al hombre que haga lo mismo que nosotros en la casa. Entonces nosotros vamos a trabajar a la calle, estudiamos a la calle, pero llegamos a la casa y terminamos siendo esclavas de la casa porque el hombre está sentado viendo televisión sin colaborar. Y aún así nosotros sentimos, ay, pobrecito, sentimos culpa porque lo estamos dejando abandonado. Igual sentimos con nuestros hijos que lo estamos dejando abandonado. Y el otro aspecto que hay que desaprender y aprender es la generación de pertenencia. No es igual mi mamá, que tiene 98 años, que yo, que tengo 53 años, a mi hija, que tiene 32 años. Entonces la generación de pertenencia también ha hecho un trabajo bastante amplio con respecto a ese factor psicológico que termina siendo una limitante para nosotros. Hay que educar los afectos. ¿Por qué? Porque nosotros nos vinculamos en los afectos. Tenemos 3 formas de vincularnos. Con inclusión, que es este modelo de dependencia, de que creemos que sola no podemos. Creemos un modelo de los afectos que es el eutópico. Estos que se amaron para siempre y todas estas películas y los cuentos infantiles. Y tenemos que aprender un modelo de interdependencia, donde tenemos los mismos derechos, donde hay respeto, donde hay límites, donde hay cooperación, ya, entre los dos. Todos estos aspectos nos van a llevar a que nosotros podamos ver que podemos seguir luchando. Hoy en día se ha logrado a nivel mundial muchas políticas de Estado. Muchos países inclusive lo han hecho leyes. Ha habido mucho avance en materias de la Constitución, de la restitución de los derechos que tenían que ser restituidos. Y aparte de esto, estos derechos son los que van a hacer y han hecho que haya
que se disminuya la brecha de equidad de género y han ido disminuyendo esta capilaridad social, política y económica de la mujer. El empoderamiento económico de la mujer es un buen negocio. Hoy en día se puede ver. ¿Por qué? Porque las grandes empresas lo consideran hoy, porque han aumentado sus oportunidades. Hoy en día las grandes empresas han descubierto que para ellos es una gran inversión los grandes cargos de liderazgo, entregárselo a las mujeres, porque han aumentado la eficacia organizacional. Las empresas, 2 de 3 mujeres ejercen funciones ejecutivas superiores y registran un desempeño más alto en todos los aspectos de la eficacia organizacional. Schulter lo determinó como capital humano. Y luego Solon, él decía que esa era la mejor inversión, invertir en capital humano. Y por lo tanto, se invertía en las mujeres. Han sido años de lucha para la emancipación femenina. Pero esta lucha no nos ha permitido la visibilización de la mujer, sobre todo en América Latina. Porque la libertad de la mujer se conquista con tener libertad política, libertad física, libertad económica. Y nosotras tenemos ese gran compromiso. Esa es nuestra gran proyección. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que morir con las botas puestas en esta lucha. Muchas gracias, mis queridas colegas y queridos colegas, porque sé que en este simposio están participando hombres y mujeres ya por igual. Ha sido un placer compartir con ustedes todas estas palabras. Le agradezco mucho de estar aquí, a Minerva, a María del Carmen, muy agradecida. Y espero que sigamos discerniendo, vamos a escuchar a nuestras compañeras y a compartir de todo esto, que hoy en día este simposio es una fiesta de conocimientos.